Buenas, mi nombre es Juan Felipe Romero Ruiz. Y mi nombre es Luis Rivero. Hoy le vamos a explicar sobre los ciclos repetitivos en Java. Somos de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, la cual les vamos a enseñar qué son los ciclos repetitivos. Bueno, yo les enseñaré qué son los ciclos repetitivos. ¿Qué es un ciclo repetitivo? Ciclos repetitivos o bucles repetitivos. Estos son bloques de códigos que se ejecutan repentinamente hasta que se cumple una condición de salida. Hay varias estructuras de control que se pueden utilizar para implementar ciclos repetitivos en Java. Tengo muchos ejemplos, incluso tengo varios tipos repetitivos en el cual podemos. Yo les enseñaré varios sistemas de bucles repetitivos, como son el for, el while o el do while, que tienen muchas funciones y se las explicaré con mi compañero más adelante. Iniciamos con el ciclo repetitivo for. El bucle for en Java repite un bloque de código un número específico de veces. Tiene tres partes: inicialización, condición de continuación y expresión de una actualización. Se ejecuta mientras la condición sea verdadera y actualiza al final de cada interacción. Es útil cuando el número de interacciones es conocido previamente. Eh, Ejemplos en IDE NetBeans del ciclo for. Aquí a continuación les presentaremos los dos ejemplos del ciclo para o fork. El primer ejemplo son los números del 1 al 5. Aquí, como podemos ver, tenemos la declaración que i es igual a 1 y aquí tenemos la condición de que i sea mayor o igual a 5. Aquí también tenemos el contador que nos va sumando número por número. En el segundo ejemplo tenemos la tabla de multiplicar del 5. Aquí iniciamos que la aclaración de que i es igual a 0. Aquí tenemos que i sea mayor o igual a 10, que va a ser la tabla del 5. Y aquí tenemos el contador que nos va a ir colocando número por número, sumando. Aquí colocamos escribir, vamos la multiplicación de 5 con la condición. Luego aquí tenemos la, el, la condición de que i multiplicado 5 multiplicado por i, que va a ser eso. Listo. Aquí le damos en ejecutar para ver si se cumplió la condición. Como podemos ver, si se ha cumplido los números del 1 al 5. Como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, el primer ejemplo. Y la tabla de multiplicar, que aquí sería desde 0 hasta 10. O sea, siempre multiplicando por 5. 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Seguimos, los dejo con mi compañero. El ciclo repetitivo que les vengo a traer yo es while. ¿Qué es ciclo repetitivo while? Es el bucle while en Java. Se repite un bloque de código mientras una condición específica sea verdadera. Se evalúa la condición antes de la interacción, si es verdadera. Se ejecuta el cuerpo del bucle. De lo contrario, el bucle termina. Es útil, es útil cuando el número de interacciones no es conocido previamente independientemente de alguna condición lógica. Esto nos quiere decir que el bucle se acaba cuando la condición es verdadera. De lo contrario, seguirá de lo contrario, se irá repitiendo cada vez que lo vayan a ejecutar. Ahorita les daré unos ejemplos en NetBeans sobre este ciclo repetitivo, que es white. Bueno, estamos aquí en NetBeans y les vengo a explicar dos ejemplos sobre este ciclo white. Este ciclo white, como estamos viendo y como dijimos anteriormente, que era una estructura de control tipo bucle o repetir,
algo que yo tenga en una condición. Aquí como estamos viendo el primer ejemplo, vemos aquí que declaramos int, que es igual a 1. Este va a ser la decisión, o más bien la declaración de un número que quiero utilizar para poder repetir. Este va a ser mi inicio. En white, aquí como vemos, es donde va a ser la acción de repetir. Aquí vemos i, que es menor o igual a 10. Este va a ser la condición donde va a llegar la declaración que le puse anteriormente, que era i igual a 1. Lo que va a hacer aquí en pocas palabras es contar ese 1 repitiendo hasta que se cumpla la condición. Aquí como estamos viendo abajo, va a ser el contador, que más adelante mi compañero le explicará qué es un contador y qué es un acumulador. Entonces lo que quiero hacer más o menos este ejemplo es que voy a declarar un número y hasta que sea hasta el número 10 o un número que sea menor de 10, se va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que se cumpla esa condición. Este es el primer ejemplo del ciclo White. Ahora le enseñaré el segundo ejemplo. Ok, este es el segundo ejemplo del ciclo White. Aquí como vemos que mandamos un escáner para poder escribir en pantalla. Y aquí nos dice que primero declaramos int como 1 y aquí declaramos int como un contador. Aquí declaramos y aquí escribimos y ponemos en leer, digite cuántos números quiere que aparezcan en pantalla. Y aquí es una decisión que yo quiera dar a conocer. Si aquí yo coloco primero, declaro si es verdadero, y aquí llegaría el número que yo deseo colocar. Aquí por eso tenemos a y y 1, que va a ser igual a contador, que va a ser la sumatoria de todo. Y aquí como vemos el contador, que siempre va a estar en el ciclo repetitivo, porque ese es el que va a ejecutar el bucle, el que va a dar la suma del bucle. Entonces hacemos un ejemplo de esto. Bueno, aquí como vemos, nos piden que ejecutemos cuántos números que aparezcan en pantalla. Aquí yo le colocaré los 9. Y hará una cuenta regresiva del 1 al 9. Lo que va a hacer hasta que la condición se cumpla. Y la condición ahora que la estoy poniendo yo es que llegue hasta 9. Y así sucesivamente el bucle while. Cuando la condición que yo le pida se cumple o la condición que ya está establecida se cumple. De resto, seguirá repitiéndose hasta que sea verdadero. Entonces, estos serían los dos ejemplos y el concepto del ciclo White. Yo les explicaré el ciclo repetitivo do while. ¿Qué es el ciclo repetitivo do while? El ciclo o el bucle do while en Java se ejecuta un bloque de códigos al menos una vez y luego se repita ese bloque mientras una condición sea específica y sea verdadera. La condición se evalúa después de ejecutar el cuerpo del bucle. Lo que garantiza al menos una ejecución del código dentro del bucle. Es útil en las situaciones donde se necesita un bloque de códigos al menos una vez, como la validación de los datos de la entrada. Aquí les explicaré qué es lo que viene siendo el do-while específicamente. La estructura que controla más o menos similar al while, que es una diferencia fundamental entre estos dos, que el código, al menos que se ejecute en este ciclo repetitivo, tiene que ser obligatoriamente específico. Yo en los ejemplos ahorita les enseñaré algunos de ellos para que más o menos tengamos en mente y unos ejemplos que yo diría por acá aparte. Y veremos los ejemplos en el NetBeans del ciclo do while. Aquí estamos en NetBeans y les enseñaré el ciclo repetitivo do while. El primer ejemplo que pondré es este de este ciclo repetitivo, que más o menos lo que quiere hacer es que va a ingresar un número positivo
y llegará acá al escribir y se mostrará el número que ingresé. Tenemos aquí como in a número. Aquí tenemos el do y el with. Aquí tenemos otro will que va a ser menor que 0. Se va a volver a repetir cuando la condición no sea cumplida. Explico mejor. Aquí si yo ejecuto un número que sea negativo, lo que va a hacer es que va a pasar por este do y este with y llegará a número, al with número, y se va a devolver tomando forma de 0. Quiere decir que se va a volver a repetir hasta que la condición que yo pida aquí sea verdadera. Aquí nos pide un número entero, un número positivo. De lo contrario, si yo llego a digitar el número mal, me va a aparecer el error y un número válido. Quiere decir que me va a volver nuevamente a repetir, llegar a 0, volver a repetir a 2. Entonces les daré una demostración ya ejecutado el ejemplo. Aquí me piden un número positivo, pondré el 2 y aquí enseguida tomó has ingresado el número positivo que es el 2. Pero ¿qué pasaría si yo me niego a colocar un número positivo? Lo que va a hacer es repetir, repetir y repetir. Aquí colocamos menos 3, me repite. Menos 4, me repite. Menos 6, me repite. Y si coloco un número no válido, puede ser un 2 menos, me va a pedir error, ingrese el número, un número válido. Menos 3, nada, hasta que sea positivo, hasta que se cumpla lo que yo en realidad pido, que es un número positivo. Sea un 4, positivo enseguida. Así que esto es uno de los ejemplos del ciclo do while. Ya le enseñaré el otro. Aquí tenemos otro do while que va a ser lo mismo, pero ya con el contador, con contador de 0, y me repita que el contador que yo ejecuté acá sea hasta 5. Aquí tendré en cuenta un contador y un acumulador que es el 5, usando el método de do while. Quiere decir que lo que va a hacer este número va a ser que va a contar del 1 al 5, pero usando la misma fórmula del do while. Aquí como vemos la ejecución del 0 al 5, usando la misma fórmula. Aquí declaro que sea hasta el 5. Y otro ejemplo que le daré ya por acá aparte es cuando vayamos a hacer un tipo de contraseña, que ese viene siendo que si yo ejecuto una contraseña, si la contraseña que yo declaro es correcta, se termina el bucle. Y si es incorrecta contraseña, la volverá a pedir nuevamente, como lo hicimos en el anterior ejemplo. Así que este sería el ejemplo de do-wake. A continuación, hablaremos de los contadores. Un contador en un programa es una variable especial que se utiliza para contar la ocurrencia de eventos o elementos en un programa. Su función principal es mantener un registro numérico de cuántas veces ha ocurrido un evento específico o cuántos elementos han sido procesados. A continuación, un ejemplo en NetBeans de contadores. Contador y verifica si es la correcta. Ya, ya, contador. 1, 2, acción. Bueno, aquí tenemos el ejemplo en con NetBeans del contador. Bueno, iniciamos aquí declaramos la opción es igual a 0. Declaramos también que el contador es igual a 0. Tenemos la opción en white, Willy, eso. Y aquí tenemos nuestro contador que nos va a dar una infinidad de números, como lo vamos a presentar ahora en este momento. Y listo. Aquí podemos presenciar que nuestro contador inició en 1 y dio una infinidad de números. Listo. A continuación, acumuladores. Un acumulador
en un programa es una variable que se utiliza para mantener un valor que se actualiza continuamente a medida que se procesa un conjunto de datos. Este valor acumulado puede utilizarse para realizar cálculos, contar elementos o realizar cualquier operación que requiera un seguimiento acumulativo, como lo es el acumulador. Daremos un ejemplo en NetBeans del acumulador. Como podemos ver, tenemos el ejemplo del acumulador. Declaramos la opción es igual a 0, declaramos acumulador igual a 0. Aquí tenemos nuestro while, la opción que se va a ir sumando de 5 en 5 en 5 en 5 infinitas veces. Aquí tenemos acumulador es igual a acumulador más 5, que es nuestro resultante. Y ejecutamos. Previamente, como podemos ver, nuestro acumulador inició en 5. Fue de 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente. Eso es nuestro acumulador. Listo. Los dejo con mi compañero. Bueno, este sería todo por el video de hoy. Estos son los ciclos repetitivos. Espero que hayan aprendido en este video. Y este video es educativo para las personas que quieran aprender un poco más de ciclos repetitivos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por ver el video. Cuídense.